Bienvenidos al curso de Node.js, donde te explicaremos cómo crear un proyecto desde cero y paso a paso. En los siguientes apartados comenzaremos explicándote cómo instalar el ambiente de trabajo con Visual Studio Code, sus extensiones y el NPM Library. Si quieres obtener más información de nuestros cursos premium, ingresa a baxidres.com, donde encontrarás cursos desde Máster en Desarrollo Web, Entity Framework, Máster ASP.NET Core y React Hooks, microservicios con Angular y SQL Server, MongoDB, y también cómo integrar aplicaciones Node.js con un frontend en Angular, desde cero a un nivel experto. Y si estás interesado en desarrollar proyectos de tipo e-commerce, también tenemos dos cursos que te permiten desarrollar e-commerce con React Hooks y también con Angular y Firebase. Bien, ahora sí comencemos con el primer chapter de este curso, que es la instalación de las herramientas de Visual Studio Code. En este capítulo vamos a instalar la herramienta Visual Studio Code. Para ello, ubícate en la URL code.visualstudio.com. Automáticamente te va a aparecer la versión, la distribución para tu sistema operativo, si estuvieras trabajando en Mac o en Linux. En mi caso, yo estoy trabajando en un ambiente Windows, por eso me aparece la opción Download for Windows. Vamos a darle clic a este botón y aquí me indica la opción. Si quiero instalar la versión estable de Windows 64, que es la versión que estoy corriendo en mi contexto. Vamos a darle clic y va a comenzar la descarga. Aquí me pide si quiero mantener el archivo de descarga, le digo que sí. Y automáticamente ya descargó el archivo .exe. Vamos a darle clic para que comience la instalación. Me aparece este asistente indicándome si estoy de acuerdo con la licencia. Le digo que sí, yo acepto la licencia. Next. Me está pidiendo si quiero crear un icon en el desktop. Le digo que sí también. Y ahora vamos a darle clic al botón Next. Y finalmente al botón Install. Va a demorar algunos segundos a completar esta tarea. Una vez completada la instalación, te va a indicar un mensaje si deseas abrir la aplicación Visual Studio Code. Si quieres abrirla en este momento, simplemente mantén este check y luego dale clic al botón Finish. Eso sería todo para este capítulo. En este capítulo vamos a instalar la herramienta Node.js o en español Node.js. Para ello, ubícate en la página nodejs.org. Al ingresar a la página van a aparecer dos botones. Un botón en la parte izquierda que te indica la descarga de la versión de Node.js más utilizada por la mayoría de usuarios. Y en la parte derecha te va a aparecer la versión actual indicando las últimas características, pero que no están al 100% probadas en ambientes de producción. Por ello siempre recomendamos utilizar la versión más estable, la versión más utilizada por la mayoría de usuarios, la que está en la parte izquierda. Bien, vamos a darle clic a este botón verde y va a comenzar la descarga del archivo instalador. Le hemos dado clic al archivo instalador y ahora me aparece este wizard. Vamos a darle clic al botón Next. Acepto todos los términos y licencias. Ahora botón Next. Me está indicando dónde se va a grabar los archivos de instalación del Node.js. Está perfecto. Por defecto lo dejo así. Aquí también lo dejo por defecto. Next. Next. Y el botón Install. Después de algunos segundos, la instalación ha sido exitosa, entonces podemos darle clic al botón Finish. Para verificar que la instalación de Node.js ha sido exitosa en mi computadora, he abierto una ventana de comandos, una ventana de DOS, y dentro de ella voy a escribir este comando. Escribo node espacio raya raya versión y le damos Enter. Y efectivamente ya me aparece que tengo instalada la versión 14.15.1. En este capítulo vamos a instalar las extensiones que necesita mi Visual Studio Code para poder trabajar con Angular. Bien, hemos abierto ya el Visual Studio Code y nos vamos a ubicar en la sección de Extensions. Ahora vamos a buscar escribir Angular Inline. Ya lo encontré. Voy a maximizar aquí
Y aquí seleccionamos Angular 2 Inline y lo vamos a instalar. Se está instalando. Perfecto. Ahora vamos a buscar otra extensión que se denomina Angular Language Service. Aquí apareció, lo voy a seleccionar y también le doy clic al botón instalar. Listo, se ha instalado sin problemas. Ahora vamos a instalar otro plugin muy importante. Se denomina Chrome Debugger. Aquí apareció. Aquí aparece Chrome Debugger, Debugger for Chrome. Voy a seleccionarlo y le damos clic al botón instalar también. Bien, pues ya se está instalando el Debugger for Chrome. Perfecto. Ahora vamos a buscar una extensión más y esta se va a llamar Angular Snippets. Ahí apareció. Seleccionamos Angular Snippets by John Papa y ahora sí vamos a darle clic al botón instalar. Ya se instaló. Y ahora vamos a buscar otro más. Editor config. Vas a reconocerlo porque tiene el icono de un ratón con lentes. Perfecto, lo selecciono y también lo instalamos. Instalado. Ahora vamos a buscar al material icon theme. Aquí apareció. Lo seleccionamos y también lo instalamos. Vamos a buscar ahora otra extensión que se llama Prior. Aquí apareció, lo selecciono y también voy a instalarlo. Abrimos, vamos a buscar otra extensión que se llama TS-Link. TS-Lint. Aquí lo tengo. También lo selecciono y lo vamos a instalar. Para el soporte de la escritura del código en el servidor, vamos a utilizar dos extensiones. La primera es el JavaScript ES6 Code. Aquí ya le escribí en la sección de extensions y me apareció esta extensión. Voy a instalarla, darle clic al botoncito verde si es que te aparece aquí. Listo. Y otra extensión muy importante es la que se llama Express Snippet con doble P. Aquí apareció, voy a seleccionarla y le doy clic al botón de instalar. En este capítulo hablaremos sobre la comunicación entre un cliente frontend y un servidor backend. Usualmente esta comunicación se da gracias a un protocolo HTTP, que significa Hypertext Transfer Protocol. En el lado del servidor backend pueden ejecutarse tecnologías como Node.js, Java, Python, Netcore o cualquier tipo de lenguaje framework que te permita implementar la lógica de negocios de tu aplicación. Por su lado, el cliente frontend, tal como su nombre lo indica, es el encargado de dar la cara a los usuarios finales. Es la interfase que interactúa con ellos, capturando sus requerimientos o tareas a resolver. A cada pedido que hace un cliente a tu aplicación se le denomina request. Se le llama request al objeto que se crea en el cliente que contiene los parámetros y el tipo de operación que el servidor a futuro recibirá y procesará. Por ejemplo, puedes enviar una operación método de tipo get para obtener la lista de cursos que comiencen con la letra A. La estructura y lógica de este pedido debe ser creada en un objeto request dentro del cliente. Una vez que el servidor backend reciba el request, obtiene los parámetros y condiciones que te envía el cliente y procesa este pedido. Posteriormente, el servidor crea un objeto respuesta que en términos de programación se le denomina response. Este response contiene toda la data solicitada inicialmente por el cliente. Finalmente, el cliente recibe el objeto response y despliega en sus interfaces gráficas la data. Revisemos algunos aspectos importantes respecto a esta comunicación. Lo primero es que las operaciones entre un cliente y un servidor pueden ser exitosas o pueden tener diferentes tipos de errores, ya sea de lógica al interior del servidor o porque el request enviado fue creado con una estructura incorrecta.
Por ello, existe una categorización respecto del resultado de estas operaciones. Si el cliente, al final de la operación, recibe un estatus 200, significará que la operación fue exitosa. En caso contrario, cualquier otro tipo de número de estatus significará que la operación tuvo errores. En el transcurso del curso iremos viendo cómo trabajan estos códigos de errores y de éxito. Otro aspecto importante es que cada objeto request y response incluye un header y un body. Usualmente en el body se incluye la data que se consumirá. Por ejemplo, si hablamos de enviar una lista de libros al cliente, toda esa data de libros se encuentra en el container body de tu response, mientras que en la sección del header se incluye la configuración de este objeto request o response, como por ejemplo el tipo de estructura como viajará la data de un lado al otro. Aquí puedo indicarle dentro del header si quiero enviar la data del body en un formato JSON o XML. Y también, como veremos en el curso, agregar configuraciones de seguridad para el acceso de la data en el servidor. El objetivo de este curso es crear el backend utilizando Node.js y para el cliente utilizaremos Angular. Vamos a crear nuestro primer laboratorio y para ello crearemos nuestro primer servidor Node.js. Bien, vamos a una carpeta en el disco C de nuestra computadora. Hemos creado una carpeta en el disco C de mi computadora que se llama Mi Servidor. Voy a copiar esta URL del explorador de Windows. Ahora he abierto una consola de DOS y aquí en la consola voy a escribir cd espacio y pego la dirección que es el c2./ mi servidor. Le doy enter. Perfecto. Y para abrirlo con el Visual Studio Code escribo code espacio punto y le doy enter. Se ha abierto la interfase de mi Visual Studio Code y ahora al interior de este explorador que está en la parte izquierda, que dice el nombre de mi carpeta en el disco C, mi servidor, voy a crear un nuevo archivo, new file. Y le voy a poner el nombre server.js. Lo que deseo es emular la comunicación entre mi backend y un cliente frontend. Bien, recuerda que esta comunicación se lleva a cabo gracias al protocolo HTTP. Entonces vamos a definir ese HTTP dentro de nuestro archivo. Estoy nuevamente dentro del archivo server.js y aquí voy a definir una constante que le voy a denominar HTTP, espacio igual a require HTTP. Perfecto. Lo siguiente que voy a hacer es crear mi servidor. Para crearlo tenemos que declararlo como si fuera una constante. Hacemos un constant server de servidor igual a http.createServer. Aquí apareció. Y aquí voy a crear una función que represente las dos estructuras que trabaja mi servidor. ¿Recuerdas cuáles son esos dos objetos que trabaja mi servidor? Claro, el objeto request y el objeto response. Entonces mi servidor necesita procesar estos dos objetos y necesito crear su representación dentro de mi archivo. Por ello que entre doble paréntesis, mira, hago un paréntesis por fuera, un paréntesis por dentro, doble paréntesis, y aquí le voy a colocar una variable que represente al request y otra que represente al response. Y voy a abrir una función de tipo flecha en el cual se va a realizar la operación dentro del backend. Entonces, lo que quiero hacer por ahora es simplemente imprimir el request que me está enviando el cliente. Por eso hago un console log request por ahora. Y lo siguiente es response.end. Este end lo que hace en este momento es devolverle el response al cliente. ¿Sí? Entonces en la primera línea es solo para imprimir lo que está recibiendo el servidor del cliente y la segunda es para mandarle una respuesta al cliente. Es muy sencillo lo que estoy haciendo en este momento. Algo también muy importante es saber en qué puerto es que tu servidor se va a levantar. Yo le voy a indicar que el puerto en que se ejecute mi Node.js local en mi computadora va a ser el puerto 5000.
Ahí está. Bien, ahora para poder hacer de que se levante mi servidor, tengo que hacer un server.listen. Dentro de este server.listen tengo que colocarle el puerto en que se va a ejecutar. Voy a abrir una función. Esta función se va a ejecutar inmediatamente se levante mi servidor. Le pongo console.log y aquí le coloco un texto. El servidor se está ejecutando. Perfecto. Eso es todo. Voy a borrar los cambios. Vamos a ejecutar nuestro primer servidor Node, así que para ejecutarlo vamos al menú Terminal y la opción New Terminal. Y aquí vamos a escribir Node espacio el nombre del archivo que quieres ejecutar, que es server.js. Server.js y le damos Enter. Como puedes ver, la primera línea que se ejecutó fue este console log que puse en el server listen. ¿Sí? Entonces esto marca el inicio del servidor. Por ahora vamos a trabajar con un cliente Postman. Más adelante implementaremos un cliente Angular para nuestra aplicación. Entonces, estando en Postman, voy a ejecutar este localhost en 5000, que es el servidor Node.js que se está ejecutando. Vamos ahora a darle clic al botón Send. En el momento que yo le doy clic al botón Send, se va a generar un objeto de tipo request que va a llegar a mi servidor. Vamos a darle clic. Y si voy al Visual Studio, vas a notar que se acaba de imprimir una gran cantidad de propiedades al interior de la consola. ¿Qué representan estas propiedades? Estas propiedades son parte del objeto request que está llegando. Recuerda que al interior de la lógica que nosotros escribimos en el create server, le indicamos que lo primero que tenía que hacer es imprimir en la consola el objeto request que enviaba el cliente. Y aquí justamente puedes encontrar dentro de la lista de propiedades el header del cual hemos estado hablando. Recuerda que el header determina las propiedades del objeto body. Bien, entonces pedí que imprimiera el request, pero luego lo que le indiqué fuera que devolviera el objeto al cliente, que devolviera un objeto response al cliente. Muy similar a lo que está ocurriendo en la pantalla. El cliente Postman envía el request, el servidor Node recibe el request, lo imprime en la pantalla en el debugger y luego devuelve el objeto response al Postman. Si voy al Postman, el Postman recibió el objeto response. Lo primero que noto es que el estatus de la operación es 200. ¿Esto qué significa? Que la operación fue exitosa. Segundo, si voy a la parte de los headers que me devuelve el servidor, vamos a notar de que me está devolviendo una fecha, me está devolviendo un tipo de conexión, me está devolviendo un keep alive de cuánto tiempo y un content leg. Bien, ¿podrían ser más valores? Claro que sí, depende de la configuración que tú le des dentro del código del servidor. Por ahora no me está devolviendo ningún tipo de body. Más adelante en el curso vamos a desarrollar la lógica para que me devuelva data desde algún repositorio de datos. Si yo quisiera terminar mi servidor, tendría que ir a la consola, en esta consola, y darle un control C. Listo, y eso apagaría el servicio de Node.js. Y si lo quiero volver a ejecutar, tendría que escribir nuevamente Node server. .js y le daría enter nuevamente. Bueno, dirás, profesor, eso está muy interesante. Entonces, ¿qué debo hacer si quiero agregar más lógica? Bien, cada vez que tú agregues lógica dentro del servidor, tendrías que detener el servidor, escribir tu código y volverlo a aprender. Pero este proceso realmente es muy abrumador y detiene bastante el tiempo de desarrollo, por lo que en el próximo capítulo voy a explicarte cómo instalar una herramienta que te agilice ese proceso de modificar la lógica de tu aplicación sin necesidad de estar apagando, prendiendo, reiniciando el proyecto. En el capítulo anterior te expliqué que cada vez que realices alguna modificación en los archivos de tu Node.js necesitabas reiniciar tu servidor. Para evitar realizar esta tarea por cada cambio, instalaremos una herramienta denominada Nodemon. Comencemos creando un archivo package.json.
Pero aquí surge una pregunta, profesor. ¿Por qué utilizaremos un archivo de tipo package.json? Lo que sucede es que usualmente en los proyectos de tipo Node.js se tiene que describir las dependencias o librerías que darán soporte a las funcionalidades de tu aplicación. La pregunta es, ¿dónde se declaran este tipo de dependencias? Al interior del archivo package.json. También contiene metadata que describe información y propiedades del proyecto. Si bien es cierto, podemos crear este archivo package.json manualmente. En nuestro caso, vamos a utilizar la herramienta npm con el comando init. Estamos en la parte del terminal de mi Visual Studio Code y aquí voy a escribir npm espacio init y le voy a dar enter. Lo primero que me pide es que le dé un nombre al proyecto. En este caso está tomando por defecto el nombre de la carpeta que contiene mi archivo server.js. No va a haber ningún problema, le voy a dar enter para que tome este nombre. También la versión, también le doy enter. Descripción, voy a indicarle es mi programa Node.js y le doy enter. Entry point, ¿cuál va a ser el archivo de entrada que va a ejecutar tus comandos? Va a ser el server.js, efectivamente que aparece. Le damos enter. Para el caso del test command no vamos a definir nada, le damos a dar un enter. El Git repository tampoco, todavía no necesito trabajar con esta parte. El keywords tampoco, autor tampoco, license tampoco. Me está preguntando si esta configuración es correcta y si te das cuenta en la parte superior va a aparecer la estructura que va a tener tu archivo package.json. Name, version, description. Esta es la metadata de la cual te hablé. Este archivo package.json contiene la información de tu proyecto y también va a tener la información de las dependencias o librerías que van a soportar las funcionalidades de tu proyecto. Bien, aquí me está indicando es todo esto es ok. Yo le digo, le doy en enter para que todo esté correcto y efectivamente, mira, ya se ha creado dentro de mi carpeta, mi servidor, el archivo package.json. Si lo abrimos, vamos a notar que aquí aparece toda la información que nosotros agregamos en el asistente. Ahora vamos a instalar la dependencia del por qué creamos este archivo package.json. Era para instalar la dependencia de Nodemon. Escribe npm espacio install. Y ahora yo lo que quiero es que esta librería Nodemon solo se ejecute en modo de desarrollo, no en producción. Por eso aquí le escribo save, que se almacene a nivel de dev. Eso es todo. Y luego le coloco el nombre de la librería de mi dependencia. Se llama Nodemon, aquí lo escribí y ahora le damos enter. Se ha instalado correctamente la librería Nodemon al interior de mi proyecto. Vamos a notar ahora dos cosas muy importantes. La primera es que dentro del archivo package.json se ha agregado la línea de dependencia Nodemon. Aquí lo puedes ver. Y en la parte izquierda vas a notar que se ha creado una carpeta que se llama Nodemódules. ¿Por qué se ha creado esta carpeta Nodemódules? Porque mira, si bien es cierto, Nodemon es una librería que soporta mi proyecto, también Nodemon necesita otras librerías para que en sí él pueda ejecutarse. Ese conjunto de dependencias de Nodemon se han instalado al interior de la carpeta Nodemódules. Vamos ahora a hacer una pequeña configuración para que trabaje correctamente el Nodemon en nuestro proyecto. Abre por esto el package.json, ya que aparece dentro de la sección de scripts este comando start, indicándote que para poder ejecutar tu servidor Node, tienes que ejecutar node espacio server.js. Pero ahora en vez de Node, vamos a escribir o agregarle la palabra moon. Nodemon espacio server.js. Y guardamos los cambios. Vamos a ejecutar ahora nuestro proyecto. Escribimos npm espacio start y le damos enter. Bien, y aquí se está levantando mi servidor con la librería Nodemon. Bien, ya se levantó. Aquí aparece que el servidor se está ejecutando. Voy a cerrar este package.json y vamos a mi archivo server.js. Bien, lo que estaba imprimiendo por defecto era el console log request, pero ya no quiero que me imprima esto. Voy a crear otra estructura aquí. Voy a indicarle que
que solo me imprima el header, la URL y el método. Bien, voy a obtener esos valores haciendo esta declaración. Headers, URL, method. Que estas son propiedades que se encuentran dentro del objeto request. Esta es la forma de obtener estas propiedades del objeto request. Ahora voy a hacer un console.log y aquí le indico que se imprima el headers, la URL y method. Y le damos punto y coma. Bien, voy a borrar los cambios y como puedes ver automáticamente se ha refrescado. He abierto el Postman para poder ejecutar, crear mi request desde acá desde mi cliente a localhost 5000 y le damos clic al botón Send. Y si vuelvo a mi servidor, recuerda, yo quiero que se imprima ya no todo el request, sino las propiedades del request que corresponden al header, URL y method. Y si voy a la consola, vas a notar que mira, es justamente lo que se está imprimiendo. En este capítulo vamos a trabajar en la comunicación entre un servidor y un cliente. Como sabes, desde el backend de Node.js nosotros podemos crear objetos de tipo response que el cliente posteriormente va a procesar y desplegar en sus interfaces. Bien, lo que necesitas saber es de que este response puede enviarse con diferentes tipos de formatos. Yo puedo indicarle que la data que contiene el response esté viajando en modo texto, en modo HTML o si deseo también en modo JSON. Ingresemos a Visual Studio Code para crear nuestro primer objeto response. Estoy en Visual Studio, bueno, estoy en el archivo server.js y voy a borrar estas dos líneas de cons y console.log por ahora. Lo que yo quiero es que se imprima un texto, así que le voy a poner response.write. Y aquí le escribo el texto que quiero. Vamos a ponerle acá, hola mundo. Voy a guardar los cambios y vamos a ejecutar el servidor. Escribimos en el terminal npm start y le damos enter. Perfecto, se levantó mi servidor. Ahora voy a abrir una ventana de Chrome. Y aquí puedes notar de que el texto se está imprimiendo dentro de mi browser. ¿Qué pasaría si incluyo algún contenido HTML dentro de la respuesta? Estoy nuevamente dentro de mi server.js. Aquí le voy a poner, por ejemplo, un H1. Aquí también un H1. Voy a borrar los cambios y vamos al browser. Vamos a refrescar el browser y como puedes ver ya se está ejecutando, pero está tomando por defecto un tipo de contenido HTML este browser. Ahora, si yo quisiera que el response viaje como un texto tipo plano, que no lo considera HTML sino un texto plain, entonces tendría que agregar esa característica al interior del header de la respuesta. Por ahora no tengo ningún header indicándole el tipo de contenido. Bien, vamos a hacer un response.setHeader que apareció y agrego una propiedad que se llama content raya type, coma, y indico que quiero que sea un texto plano, text/plain. Vamos a borrar los cambios y vamos al browser. Voy a refrescar. Y ahora mira lo que sucedió. Ya el browser está interpretando la respuesta como si fuera un texto plano. ¿Por qué? Porque en el header del response estoy indicando de que se trata de un contenido, de una data tipo texto. Profesor, pero más me gustaba cuando era HTML. ¿Cómo hago para cambiar eso? Bien, no te preocupes, solo tenemos que cambiar el header. Estamos nuevamente en Visual Studio Code y aquí en el header, en vez de text plain, voy a ponerle text y esta parte de plain la voy a borrar y le pongo HTML. El response va a ser un formato HTML. Vamos a borrar los cambios, control S y volvemos al browser.
Estamos en el browser, voy a refrescar nuevamente y otra vez. Ahora sí me salió como un formato HTML. Ya hemos enviado data como tipo texto, hemos enviado data como HTML dentro del objeto response al cliente. Ahora vamos a enviar data en un formato JSON, que es lo que usualmente se utiliza para enviar data a clientes como Angular, React o aplicaciones móviles. Lo primero que vamos a hacer es crear un arreglo dentro de mi lógica. Sobre la constante server voy a crear una nueva constante que me represente una lista de libros. Voy a ponerle const libros. Este va a ser un arreglo JSON. Aquí punto y coma. Voy a crear mi primer objeto JSON. Vamos a ponerle título. Le pongo acá libro de programación. Vamos a ponerle autor, dos puntos, Baxi 3. Eso es todo. Le pongo luego de la llave una coma. Voy a copiar esta estructura. Aquí le pongo siguiente libro. Harry Potter. Autor. Eli Ojeda. Listo. Vamos a crear otro más. El cuerpo humano. Autor. Arcila. Listo. Bien, ya tengo entonces la constante libros. Este es un arreglo JSON. Ahora al interior de mi const server, mi constante, de mi función, voy a quitarle este text HTML y le voy a poner que se trata de un formato JSON. Por eso le escribo application/JSON. Este response write lo voy a quitar. ¿Dónde voy a colocarle entonces la data que debo enviar al cliente? Se la tienes que colocar dentro del response end. Vamos a darle un enter. Y aquí voy a ponerle un atributo, un JSON. Y le pongo data espacio, el nombre de tu arreglo JSON, que es constante libro, se llama libros. Bien, aquí le pongo libros. Perfecto, perfecto. Pero aquí hay un problema, porque lo que va a suceder es de que el cliente va a tomar este data libros como si fuera un objeto de tipo JavaScript. Necesitas parsearlo como un objeto tipo JSON. Por ello, por delante se le coloca este JSON.strength para parsear este JSON de data libros. Perfecto. Ya lo tengo. Entonces voy a guardar los cambios y vamos a abrir nuestro Postman. Ya me encuentro en Postman, estoy en el método get, el localhost 5000 y le vamos a dar clic al botón send. Perfecto. Y como puedes ver, ya me está retornando la data. Aquí aparece el atributo data y aparece el arreglo de libros que yo había descrito. En este capítulo vamos a trabajar en el proceso de request and response simultáneamente. Pero primero veamos cuáles son los estatus que va a recibir mi operación dependiendo si el resultado es exitoso o con errores. Actualmente ya existe una categorización para el estatus del HTTP response. Podemos ver con más detalle esta información en la página developer.mozilla.org. Si el código estatus se encuentra entre 100 a 199, significa que se trata de un estado Informational Response. Si está en el rango de 200 a 299, significa que la operación fue exitosa. Si está en el rango de 300 a 399, entonces se llevó a cabo un redirect en el backend. Si está en el rango de 400 a 499, significa que existen errores en el cliente frontend. Si está en el rango de 500 a 599, significará que hay errores en el backend. Como pueden notar, ya están categorizadas todas las operaciones resultado que se llevan entre un backend y un frontend.
Estamos en el proyecto de Visual Studio Code. Vamos al archivo server.js y ahora vamos a la función createServer. Aquí a nosotros habíamos agregado un setHeader con un content type de application JSON. Ahora vamos a agregarle el status. Por eso le pongo un response.statusCode. Aquí apareció. Y le indico que el status sea 404. Va a ser un error. Ahora, indicando lo que es un error, voy a forzar este error. Vamos entonces a indicarle que aquí en la secuencia de data libro, en vez de libros, le voy a poner un null. Listo. Voy a borrar los cambios y vamos al Postman. Estoy en el Postman, voy a darle clic al botón Send. Y como puedes ver aquí me apareció un null y el status que me está enviando es el 404, not found. Estamos forzando solo un error. Esta es una forma de escribir, setear el status y también agregar headers dentro del response, pero existe otra manera. Vamos a escribir aquí un response.writeHead. Aquí apareció. Y vamos a agregar el contenido. El primer parámetro es referente al status que va a tener el response. Voy a indicarle que sea 404. Ya a continuación le vas a colocar todas las propiedades que quieres que vayan dentro del header. En mi caso voy a indicarle que vaya esa propiedad content type de tipo application JSON. Voy a copiarla y ahora la pego aquí. Pero esta lista de valores debe ser un conjunto de propiedades tipo JSON, es decir, la estructura cambia, por eso tengo que abrir aquí, luego la coma, una llave y antes del paréntesis también una llave. Entonces aquí va un conjunto de propiedades JSON y en vez de la coma le voy a colocar dos puntos. Listo. Bien, entonces esa es otra forma de representar la estructura, el ingreso de propiedades y de setear el status code a un header. Como este ya no lo necesito, voy a borrarlo. Vamos a borrar los cambios y probamos nuevamente. Vamos a darle clic al botón Send. Listo, también me está devolviendo un 404 y la data en nulo. Ahora hablemos de enviar data desde un cliente a un servidor. En este caso, yo puedo enviar la data del cliente al interior del header del request o también al interior del body. Vamos a probar dentro del header. Usualmente lo que se envía dentro del header es el token de seguridad o un token de validación que utiliza el servidor Node.js para validar que el usuario pertenezca a la aplicación y también verificar qué permisos tiene para acceder a ciertas funcionalidades. Si vamos al Postman, vamos a notar que antes de enviar, dale clic al botón de Send, tú puedes agregarle un valor de header. Vamos a darle clic aquí a header. Un momento, voy a maximizar un poco más mi pantalla. Y dentro de este header voy a agregar un nuevo key que le voy a poner authorization. Aquí apareció authorization. Este authorization usualmente se utiliza para almacenar el token de seguridad de mi aplicación. Bueno, voy a colocarle cualquier valor por ahora. Al final Backfeed es un ejemplo nada más. Y vamos un momento al Visual Studio Code. Se supone que ese valor de autorización va a llegar a mi servidor. Entonces, ¿cómo lo voy a capturar? Para capturarlo, queremos verlo en la consola. Así que le hago un console log y le pongo request. El objeto request que está llegando al servidor. Headers. Headers. ¿Cuál es el valor? El authorization. Entonces me debe imprimir aquí ese valor que estoy colocando en el header authorization dentro del Postman. Voy a borrar los cambios y vamos al Postman a enviar mi request. Estamos nuevamente en Postman. Voy a darle clic al botón de Send. Vamos a Visual Studio Code. Y como puedes ver, ya en la consola se está imprimiendo el token. Es decir, el cliente está enviando el valor del token dentro del header y aquí el servidor lo está
capturando y lo está imprimiendo dentro del terminal. Bien, ya vimos cómo enviar valores dentro del header al interior del request. Y ahora, ¿cómo hago para enviar valores dentro del body? Estamos en Postman. Ahora ubícate dentro del tab de Body. Aquí aparecen diversas formas de poder enviar la data. Puede ser none, puede ser for data, puede ser for URL encoded, pero el que nosotros usamos regularmente para consumir servicios o probar servicios API REST dentro del Node.js es el raw. Seleccionamos el raw y luego el tipo de valor. En este caso, el tipo de nomenclatura que van a tener los valores. En este caso es JSON. Y ahora aquí vamos a poner la data. Voy a escribirle, por ejemplo, nombre, Baxidres, apellidos, Arcila. Bien. Esta es la data que quiero enviarle al servidor. Vayamos al servidor en Visual Studio Code. Bien, voy a maximizar un poco mi pantalla. Estoy en el archivo server.js. Voy a borrar este console log que hice de request header authorization. Ahora lo que quiero es imprimir la data que me está enviando en el body. Para poder capturar esta data, el Node.js utiliza dos eventos, un evento de tipo data y un evento de tipo end. Entonces lo que tenemos que hacer es realizar un request.on y como parámetro aquí le coloco con apóstrofes data. Y el valor que representa esta data que proviene del cliente va a ser este valor de chunk. Voy a abrir las llaves aquí. Listo. Lo que quiero es de que esta información que está llegando se almacene localmente dentro de mi método. Por eso voy a crear aquí una variable. Las variables en JavaScript se comienzan con la palabra reservada let y le voy a poner body igual a un arreglo. Porque lo que quiero es que se almacenen todos los elementos que puedan ingresar por el body del request. Bien, entonces lo que voy a hacer es hacer un body.push, inserto dentro del body la data que está viniendo desde el cliente. ¿Cuál es esta data? Es la data que representa el chunk. O le podemos poner data cliente. ¿Está bien? Esta es la data que viene del cliente, para que lo entiendan mejor. Listo. Y para poder imprimirla, quiero imprimirla en mi consola, voy a llamar a otro evento que sería end. Este evento no tiene ningún parámetro de entrada, así que hago una función tipo flecha y solo haría un console.log body, porque quiero que me imprima el body. Listo. Voy a borrar los cambios. Pero mira, voy a aprovechar para hacer un cambio adicional. Anteriormente me estaba enviando un write-head en 404 como un error. Bueno, lo voy a cambiar para que sea en 200, para que sea exitoso. Otro cambio adicional, en el response end, yo le estaba colocando data nulo. Bueno, le voy a volver a colocar libros, que devuelva los libros. Guardo los cambios y vamos a ejecutar en el Postman. Esta es la data que va en el body del request. Tiene que imprimirse en la consola de Visual Studio Code. Voy a darle clic al botón Send. Perfecto, ahora sí me salió en 200. Y si voy aquí al servidor, donde quiero que me imprima dentro de este console log el body, me lo estoy imprimiendo, pero en un formato byte. Yo quiero que me lo imprima con un formato string. Entonces voy a hacer un pequeño cambio aquí. Dentro del onEnd, vamos a darle un enter. Y aquí le digo body va a ser igual a un concatenar. Y aquí le pongo body. ¿Sí? Para que me convierta estos valores a un string y puedas ver realmente lo que tiene la data real del JSON que está mandando el cliente. Aquí me faltó agregarle luego del body paréntesis un punto toString. Aquí apareció. Listo. Bueno, guardamos los cambios y vamos al Postman.
Estamos en Postman, voy a darle clic al botón Send. Perfecto. Y ahora sí, mira lo que te está devolviendo. Estás capturando el request body del cliente. Entonces, con esto hemos culminado este capítulo donde explicamos con detalle cómo trabajan los objetos request y response entre un cliente y un backend servidor. En este capítulo revisaremos los diferentes métodos que puedes utilizar para procesar las operaciones dentro del backend. Esta clasificación la puedes encontrar dentro del portal developer.mozilla.org. Justamente estamos dentro del portal, aquí lo puedes ver. Y bueno, vamos a revisar los métodos más utilizados cuando desarrollas un backend API server. Primeramente, utilizamos el método get para obtener información del servidor. Por ejemplo, quieres listar a todos los empleados de la compañía registrados en la base de datos. Entonces, en ese caso, necesitas crear en el cliente un request de tipo get. Otro método es el tipo POST. El POST request es un método submit para enviar data o recursos al servidor. Usualmente se utiliza para guardar nuevos registros en nuestra aplicación. Otro método muy utilizado es el método de tipo put. Utilizamos el método put o patch cuando queremos actualizar data previamente creada dentro de nuestra aplicación. Por último, vamos a hablar del método delete, que en español significa eliminar. Como su nombre lo indica, este método se utiliza para eliminar o destruir algún recurso de nuestra aplicación. Como vemos en la figura, vamos a hacer que nuestro cliente genere un objeto de tipo request de tipo get. También voy a hacer de que este request tenga un URL específico, un namespace específico que tiene que ser capturado posteriormente por mi servidor Node.js. Estamos en el código del archivo server.js, exactamente en la parte del método createServer. En la sesión anterior nosotros generamos un método para poder obtener la data que viajaba dentro del request. Bien, en la sección que dice .onEnd, en este cuerpo, voy a borrar este console log y en su interior voy a copiar, voy a pegar este response end JSON string con la data de libros. Lo corto y lo pego al interior de esta función onEnd. En este caso lo que queremos hacer es de que en el momento que se dispare el evento end de esta función, automáticamente también se envíe dentro de su lógica el response al cliente final. También quiero incluir el header que va a tener mi respuesta, mi response hacia el cliente. Así que mira, vamos a la parte superior y aquí aparece un response.writeHead. Voy a cortarlo y lo voy a pegar al interior de esta función onT sobre el response end. Aquí lo pego, listo. Lo que necesita hacer mi lógica es recibir en mi servidor el request de tipo get y procesar esta data. Posteriormente, crear un objeto tipo response. Recuerda que en el tipo response yo tengo que enviar no solo la data en el body, también tengo que enviarle el estatus de la operación. Pero yo no sé aún el estatus de la operación, así que por defecto vamos a iniciar la lógica indicando de que se trata de un error y dependiendo del procesamiento va a cambiar a un success en true, a un caso exitoso de procesamiento. Por ello, dentro estamos en Visual Studio Code y aquí en el método on, mira, voy a colocar justo debajo del body, voy a declarar una variable que le voy a poner let status. Y le indico que por ahora su valor sea 404. El 404 es un código de error que indica que no se pudo encontrar el método URL para procesar tu petición en el servidor. Ahora voy a crear una variable, una constante que represente el objeto response. Por eso voy a crear aquí un constants y le voy a poner solo res. Res igual a quién? A un objeto JSON
Dentro de este objeto JSON que me representa la respuesta que le doy al cliente, voy a crear un status y le voy a poner el mismo código que tiene en la parte superior 404. Y aquí en la parte de la data que le quiero enviar al cliente, como estoy hablando de que se trata de un error en este momento, le pongo null. Listo. Bien, entonces ya he declarado una variable status y he declarado un objeto de tipo response que voy a devolver al cliente. Ahora veamos acá. Este es el head que yo les tengo que devolver al cliente. En este momento está hardcodeado con 200. Lo voy a cambiar. Quiero que tome el valor de la variable status que definí aquí. Entonces le cambio y le pongo status. Siguiente punto. Aquí en el response end, yo le estoy mandando este JSON data libros. Yo no quiero que eso viaje ya. Yo quiero que viaje el valor de la constante res que he definido aquí. Así que le pongo res. Pero recuerda esto, el cliente te está enviando un request de tipo get con una URL que se debe procesar dentro de tu servidor. Entonces tengo que declarar una variable, unas variables que me permitan capturar el tipo de método y también la URL. Y dependiendo de esto, ejecuto cierta lógica y devuelvo el response. Bien, entonces vamos a declarar una sintaxis para poder capturar el método y también la URL. Vamos a la parte superior, justo debajo de la declaración de la función createServer. Y aquí voy a declarar una constante que va a tener dos valores a extraer del objeto request. El primero es el objeto method y el segundo el URL, la URL. Y estos objetos, ¿dónde se encuentran? Estos valores, ¿dónde se encuentran? Vienen del request que te está enviando el cliente. Bien, entonces haciendo esta línea ya estoy capturando el método y la URL. Ahora, yo no sé si el método es get, es post, update o delete. Tengo que hacer una condición aquí. Con respecto a a la URL, tampoco sé qué tipo de URL es. Es una URL que dice slash inserta datos, slash obtén los datos, no lo sé. Entonces voy a hacer una evaluación dentro de mi lógica al interior de la función end. Estoy en la función end, justo debajo del este constant res. Voy a crear una condición aquí. Le voy a poner un if si el método es igual a get y, y la URL es igual, equivalente a un slash libros, entonces hace lo siguiente. Bien, lo primero que debe ocurrir es de que si se comprueba que es un método get y que se trata de libros, entonces quiero que el status que originalmente estaba con un tipo error 404 cambie a un 200 porque encontró la URL y encontró el método. Entonces es exitoso, está correcto. Segundo punto, quiero que el response punto bueno, response no, res. El objeto res.status cambie también a 200. Recuerda que el objeto res, la constante res está aquí y por defecto tiene una propiedad status en 404. Nosotros la estamos cambiando también a 200. También quiero que el res.data cambie a ¿cuánto? ¿A qué debe ser igual? Si esto es correcto, entonces yo quiero que me obtenga toda la lista de libros. ¿Y dónde está la lista de libros? La lista de libros es una constante que define la parte superior de mi archivo, que se llama libros, ¿no? Entonces tiene que imprimir esta cantidad de libros. Voy a entonces a colocarle aquí, dentro de mi método getLibros, res.data igual ¿a quién? A libros. Voy a guardar los cambios y ahora voy a hacer en el terminal voy a ejecutar mi servidor. Voy a escribir un npm start y vamos a abrir nuestro Postman. Estoy en Postman. Bien, entonces mira, ¿qué pasaría si lo ejecuto tal como está? Es un método get y es un localhost 5000, pero no tiene la validación por la URL. Si le doy clic a send,
Mira lo que me va a devolver. Me va a devolver un error 404. ¿Por qué me devuelve un error? Vamos a maximizar aquí para que lo veas. Mira, te devuelve un error porque la definición inicial de tu status y tu objeto response es que sea por defecto un error. Solo va a cambiar a un status de exitoso si es que tú colocas un método get y adicionalmente colocas la URL, el namespace, /libros. En tu request no colocaste /libros, por eso es de que tienes este error. Ahora si le colocamos nuevamente en Postman localhost 5000 /libros, vamos a darle un send y ahora sí, el status es 200. ¿Y qué te devolvió en el body? Mira, te está devolviendo este objeto request. Este objeto request te está devolviendo la propiedad status 200 también y el objeto data, un arreglo, una colección que se llama data con la lista de libros. Volvamos a Visual Studio Code. Bien, ya analizamos lo que es el método get que me envía el cliente, pero ahora, ¿qué pasaría si el cliente me envía un método de tipo post? Voy a colocar por eso aquí un else if y hago la evaluación. Si el método es equivalente a post y adicionalmente la URL, voy a indicarle que la URL sea la misma, /libros, entonces haga esta condición. Le voy a indicar de que el status sea 200. Recuerda de que nosotros estamos utilizando el método POST. ¿Cuándo utilizo el método POST? Para agregar nuevos registros o agregar un elemento al interior de mi aplicación. En este caso, lo que yo estoy suponiendo es de que mi cliente va a enviarme la data de un nuevo libro que tengo que almacenar en la colección que yo tengo en la parte superior. ¿Recuerdas? En la parte superior yo he definido un arreglo de libros. Lo que va a pasar es de que el cliente me va a enviar un nuevo récord a almacenar a esta collection. Bien, teniendo eso en cuenta, entonces voy a declarar una constante que me permita obtener la data del libro que quiero almacenar. Si lo notas en la parte superior, un libro tiene dos propiedades, un título y un autor. Entonces, dentro de la definición que voy a hacer para capturar la data, voy a indicarle que tiene que existir un título y un autor. ¿Y de dónde proviene esto? Esto proviene del body del request que está enviándote el cliente. Pero como este body que te está enviando está en un formato string, voy a pasarlo a un objeto tipo JSON. Por eso le pongo un JSON parse. Bien, lo tengo entonces. Ya tengo la data que tengo que almacenar en la colección. Por eso llamo ahora a la colección. La colección se llama libros y le pongo libros.push para agregar este nuevo elemento. Como se trata de un JSON, voy a colocarle push título, autor. Listo. Entonces con esto ya he agregado el nuevo libro a la colección temporal que tengo en mi servidor. También voy a indicarle el res, el objeto response, punto status, igual a 200 para indicarle que fue exitosa la inserción. También le indico que la data, voy a devolverle data también, que me devuelva la nueva data a la colección de libros con el nuevo valor agregado. Voy a guardar los cambios y probemos. Estoy en Postman. Lo que he seleccionado aquí es el método post. La URL es localhost 5000 /libros. Y ahora selecciono body, raw, el tipo JSON. Y aquí, mira, esto es muy importante. Este es el body que le estoy mandando yo al servidor. Recuerda que le tengo que mandar dos propiedades, un título y un autor. En el título le estoy colocando libro de dibujo y arte y el autor va a ser Antonio López. Bien, vamos a darle clic al botón Send. Y perfecto, mira, me dio status 200. Y si vemos en el body response que me está devolviendo, evidentemente me devuelve el status 200 y dentro del objeto de la colección de data, vamos a anotar y mira, ya aparece el elemento que tú agregaste. En las siguientes secciones vamos a crear un proyecto de tipo Node.js con una estructura profesional que va a integrarse posteriormente con
un cliente Angular. En esta sección comenzaremos la creación de nuestro proyecto Node.js API. Para ello utilizaremos los siguientes componentes. Primero crearemos un modelo de configuración para determinar el ambiente en el cual se esté ejecutando nuestra aplicación, sea que se ejecute en modo desarrollo o en modo producción. También crearemos una capa que nos permita mapear las entidades a las que daremos mantenimiento en el proyecto y su conexión a una base de datos. Como punto 3, rutas. En capítulos anteriores hablamos de las diferentes maneras en que un cliente puede comunicarse con un backend utilizando objetos request y response. Estos requests, al llegar al servidor, deben ser correctamente procesados. Por ello necesitamos crear un mapa de enrutamiento dependiendo del tipo de request del cliente. Para estos casos utilizaremos una herramienta denominada Express. Punto 4. Controllers. Los controllers son los componentes que reciben los requests y envían los response. En otras palabras, son los componentes de cara al cliente. Punto 5. Middleware. Estos componentes se caracterizan por tener la capacidad de interceptar los mensajes que se dan entre un cliente y un servidor. El caso más usual para un middleware es, por ejemplo, almacenar el log de los eventos entre un cliente y un servidor. Bueno, de esta forma nosotros te hemos explicado brevemente los 5 componentes o 5 capas que trabajaremos a través del proyecto Node.js API. No te preocupes que iremos creando paso a paso cada uno de estos componentes en nuestro proyecto utilizando una base de datos MongoDB. Vamos a comenzar por crear en el disco C de nuestra computadora una carpeta que vamos a llamar Backend Node. Dentro de esta carpeta va a estar todo nuestro proyecto. Voy a copiar la URL de esta carpeta. Vamos a darle control C. Y ahora abro una ventana de DOS. La tengo lista. Voy a escribir cd espacio y pego la dirección c backend node. Le damos enter y ahora escribimos code espacio punto. Y listo. Aquí se va a abrir ya mi editor de Visual Studio Code. Verificamos de que está apuntando a mi directorio backend node. Eso no hay ningún problema. Y vamos a crear el proyecto de Node.js. Bien, vamos a primero ir al menú View y la opción Terminal. Aquí me va a aparecer en la parte inferior derecha esta ventana de terminal. Perfecto. Voy a escribir ahora aquí npm init y le damos enter. Comienza el asistente para poder crear nuestro proyecto. Me está indicando cuál va a ser el nombre del paquete. Voy a indicarle que por defecto sea backend node. Le damos enter. ¿Qué versión? 1.0. Estoy de acuerdo también. Descripción le vamos a poner aquí. Es un proyecto de administración de librería. Le damos enter. Me está pidiendo un entry point. Pero yo le voy a indicar que ese punto de entrada sea un archivo que se llame server.js en vez de ese archivo por defecto que se va a llamar index.js. No, yo creo que se llame server.js y le damos enter. Test command, no tengo nada. Git repository, todavía no vamos a trabajar con esto. Keywords tampoco. Autor, le ponemos Baxi3. Le damos enter. License, por defecto ISC. Le damos enter. Bien, me dice si todo esto está correcto. Leo que sí. Entonces le damos enter y de esta forma ya se ha creado nuestro proyecto Node.js. Vamos a abrir el archivo package.json que se ha generado. Listo. Aquí me aparece la descripción, la data que ingresé gracias al asistente. Si bien recuerdas, al inicio del video te expliqué que íbamos a trabajar con todos estos componentes en el proyecto. Ahora, para poder trabajar la configuración y también las rutas, necesito instalar dos herramientas muy importantes. La primera es la herramienta Express y la segunda el DATEMP. Por ello vamos a ir al terminal y en el terminal vamos a escribir npm install express espacio
también quiero que se instale la herramienta .emp. Bien, ya tengo listo, le voy a dar Enter y comienza la instalación de estas herramientas. Aquí me aparece que la instalación después de algunos segundos ha sido exitosa y como puedes ver al interior de mi carpeta se ha creado esta carpeta directorio Node Modules donde aparecen todos los recursos que necesitan el Express y el .NET, el .dev. Bien, ahora lo que necesitamos instalar es también esta herramienta que me permite refrescar mi servidor cada vez que yo hago un cambio. Si seguiste el curso, en la sección anterior hablamos de esta importante herramienta que se llama Nodemon. Vamos a instalarla, pero como solo quiero que Nodemon se ejecute a nivel de desarrollo, voy a hacer Nodemon install raya D y le escribo Nodemon. Vamos a darle Enter y se instala en unos segundos. La instalación ha sido exitosa. Ahora vamos a configurar el Nodemon dentro de nuestro proyecto, porque recuerda que voy a trabajar con dos ambientes en este momento, un ambiente de desarrollo y un ambiente de producción. Entonces, necesito discernir cuándo es de que mi aplicación se ejecuta en producción y cuándo en desarrollo. Para esto me voy a apoyar en las variables de configuración de .env. Bien, vamos entonces a ingresar al archivo package.json. Como te he indicado, el package.json incluye la lista de las propiedades que tiene tu proyecto, pero también incluye una parte denominada scripts. Dentro de scripts, yo le indico de qué forma es que se ejecuta tu proyecto Node. Aquí aparece esta línea de test. Voy a eliminarla y en su lugar voy a escribir start. Si le digo start, significa que se va a ejecutar de este modo cuando esté en producción. Yo lo quiero así. Le voy a escribir ahora una variable de configuración propia de la librería que he instalado, .emp. Le pongo node.emp, va a ser igual a qué? A producción. Production le voy a llamar. Y le pongo node server. Entonces, esta línea start se va a ejecutar cuando yo publique mi proyecto en servidores de producción, que pueden ser locales o pueden ser servidores on cloud como Azure o Heroku, etc. Pero como yo también quiero trabajar a nivel de desarrollo a nivel local, yo no quiero que a nivel local se agregue este flag de node.emp, sino que yo quiero que a nivel local, voy a ponerle dev, dos puntos, el que quiero que se ejecute es el Nodemon, para que cada vez que yo haga un cambio a nivel de desarrollo, automáticamente ese cambio haga refrescar completamente la aplicación por defecto. Oh, sí, aquí me aparece un error porque me faltó colocarle una coma al final de esta línea start. Bien, entonces ya he configurado cómo es que se va a ejecutar mi proyecto cuando esté en producción, como cuando esté en modo desarrollo. Voy a borrar los cambios. Ahora de repente me dirás, profesor, pero esta variable no de emp, ¿dónde es que la tiene que declarar? Bien, la voy a declarar dentro de un archivo config. Vamos a ir al explorador de nuestro proyecto y vamos a crear una carpeta a nivel global. A esta carpeta le vamos a poner de nombre config. Dentro de config vamos a crearle un nuevo archivo, un nuevo file, que vamos a denominarle config.emp. Environment. Listo. Y dentro de este config emp voy a indicarle la variable que te hablé, el node.emp. Y le indico que sea development. Y también le indico otra variable para identificar el puerto. Igual a 5000. Y guardo los cambios. Bien, entonces lo que estoy haciendo aquí es setear un valor por defecto cuando yo inicie la aplicación, sea en modo de desarrollo o sea en modo de producción. Pero cuando esté en modo desarrollo, mira qué es lo que va a suceder. Volvamos al package.json. Si yo ejecuto a nivel de desarrollo, yo no estoy seteando la variable node.emp.
La estoy dejando que tome el valor por defecto que definí a nivel global dentro del config.env, que es desarrollo. Pero si ejecuto a nivel de producción, en ese caso sí, estoy agregando un nuevo valor a mi flag. En este caso, production. Vayamos a corregir un pequeño detalle. Vamos a config.env. Aquí le he puesto puerto 500. No, debería ser puerto 5000. Hay que tener mucho cuidado con los valores. Guardamos los cambios. Y ahora vamos a entender un tema muy importante. Es verdad que voy a crear todos estos componentes para mi proyecto Node.js, pero el archivo que administra la inclusión de todos esos componentes es el archivo de entrada. ¿Recuerdas cuando nosotros hicimos el npm init que la primera opción, la primera declaración era escribir el nombre del archivo de entrada? Sí, nuestro archivo se llama server.js. Exacto, dentro de ese archivo es que yo tengo que declarar las librerías, así como los archivos que van a estar ejecutando mi servidor Node. Pero si voy a mi proyecto, aún no he creado este archivo. Este archivo server.js no existe. Entonces vamos a crearlos. Creamos un nuevo archivo y le ponemos server minúscula server.js. Listo. Profesor, entonces lo que nosotros estuvimos trabajando en ese momento fue la configuración de variables globales de nuestro proyecto, ¿verdad? Claro, estuvimos trabajando este config. Entonces tenemos que agregar la configuración de la agregación de esta librería config al interior del server.js. De lo contrario, no va a trabajar. Vamos a abrir el server.js y aquí vamos a escribir cons.emp igual a que a require .emp. Aquí apareció. Lo que hace el require es importar la librería que has instalado dentro de la carpeta Node Modules. ¿Recuerdas que hace un momento instalamos esta librería .emp? Claro, ya existe. Simplemente estoy haciendo uso de una instancia, una referencia a este valor. ¿Qué más voy a hacer aquí? Bueno, lo que quiero es configurar las variables de entorno, las variables globales de mi proyecto. Entonces hago un .emp.config y le indico de dónde voy a sacar estas variables globales. Aquí le indico entre paréntesis y llaves el path, la ubicación de mi archivo. ¿Dónde está ubicado el archivo donde se encuentran estas variables? Se encuentran dentro de la carpeta config. ¿Recuerdas? Config y el archivo se llama config.emp. Entonces aquí en path le voy a escribir .config.emp y al final punto y coma. Ahora para levantar mi proyecto en mi servidor Node.js voy a utilizar la librería Express. Así que vamos a instanciar también en la parte superior Express. Hacemos un cons express igual a required y le ponemos acá express. Listo. Bien, entonces voy a hacer a continuación un cons app igual a express. Ahora cierro paréntesis. Listo. Y luego voy a indicarle un app.listen. Y aquí comienza, luego de este listen es que yo, dentro de este listen es que yo coloco el puerto en el cual se va a ejecutar mi servidor. Y si quiero también un pequeño log, como indicando que se ha iniciado, ha arrancado mi server. Bien, el puerto, ¿de dónde lo voy a sacar? Anteriormente, en proyectos anteriores, lo estaba hardcodeando. Ahora no quiero hardcodearlo. Ahora yo quiero obtenerlo directamente desde el config.emp. ¿Recuerdas? Vamos al config.emp. Y aquí está el puerto y también está el notemp. Bien, lo que quiero es tener acceso a esta variable port. Volvamos a server.js. Para que tengas acceso, lo hacemos de esta forma. Declaramos la constante port y le indicamos que acceda a las configuraciones de esta variable global utilizando este process.emp. Y aquí ya aparece port. Mira. Listo.
Esta variable port se refiere a la variable que declaraste dentro del archivo config.emp. Listo. Y también si quieres podrías tener acceso a la variable notemp. Simplemente escríbele acá punto notemp. Listo. Pero en este caso lo que necesito es el puerto. Así que le pongo port. En caso que por algún motivo este valor sea indefinido, vamos a indicarle que ejecuta el 5000. Perfecto. Bien, ahora dentro del app listen, vamos a colocar este port. El puerto en el cual se ejecuta mi servidor Node. Y quiero imprimir un pequeño mensaje, por eso hago un console log. Y acá le pongo el servidor se ejecuta en ambiente. ¿En qué ambiente? Le voy a poner una coma. Y aquí le coloco el process.emp.notemp. ¿Recuerdas? Esta variable está dentro de tu archivo config.emp también, que puede estar en desarrollo o puede estar en producción. Bien, eso es todo. Voy a guardar los cambios y vamos a ejecutar. Para ejecutar en modo desarrollo, escribe npm ram, espacio def y le damos enter. Wow, y como puedes ver, ya levantó tu servidor y se está imprimiendo el console log. ¿Y qué te aparece? Mira, servidor se ejecuta en ambiente ¿de qué? En ambiente development. O sea, estoy imprimiendo esta variable global y le está recogiendo ¿desde dónde? Desde el config.emp. Entonces, de esta forma ya puedo diferenciar cuándo mi aplicación se ejecuta en producción como en modo desarrollo. Pero ahora me dirás, profesor, pero está bien, se ejecuta en desarrollo, pero ¿cómo hago para que se ejecute en producción? No hay problema, mira, para esto voy a detener mi servidor y ahora voy a ejecutar en producción. Para producción solamente hacemos el comando npm start. Le damos enter. Estábamos esperando este error. Primeramente, nuestros servidores OnCloud, donde usualmente alojamos nuestros proyectos en Node.js, se ejecutan en sistemas operativos Linux. Por eso es que este script que ves para start tiene esa sintaxis para ejecutarse en un shell Linux. Pero si nosotros lo tratamos de ejecutar en Windows, evidentemente la consola de Windows, la consola DOS, el terminal de Windows, no va a reconocerlo y te va a lanzar el error. Por cuestiones didácticas vamos a configurarlo para que se ejecute en Windows. Hacemos un set, estamos en Start, le agregamos un set nodeemp igual a production, le damos un espacio y le ponemos este signo de AND y luego node server. Vamos a guardar los cambios y vamos a tratar de volver a ejecutar. Nuevamente escribimos npm start, damos enter. Y mira, ahora sí se ejecutó correctamente. ¿Y qué te indica? El servidor se está ejecutando en ambiente de producción, de production. Perfecto. Entonces, de esta forma es que nosotros podemos trabajar dinámicamente entre ambientes de desarrollo y de producción. Para evitar problemas, voy a detener mi servidor y voy a regresar la configuración inicial. Le voy a borrar este set. Y también le voy a quitar este signo de AND, ¿sí? Porque recuerda que al final voy a hacer el deploy de mi proyecto en un ambiente Linux. Si te interesa desarrollar aplicaciones profesionales con Node.js e integrarlas con Angular, ingresa a nuestro curso Master en Node.js y Angular. Escribe en tu browser baxidres.com. Aquí encontrarás en detalle todo el temario, más de 20 horas de curso explicándote las buenas prácticas que todo desarrollador Node.js debe conocer.